Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje, palabra del Señor. En esta ocasión, capítulo 13. Hay una palabra que resume todo este capítulo, servicio, y eso es lo que van a escuchar hoy día. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo ministrando a nuestras vidas a través de esta palabra. Que Dios les bendiga. Comenzamos la lectura. Juan capítulo 13, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos amén. Versículo 1 dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, perdón por ese sonido, no sé quién lo hizo, pero fue en Facebook. Mi hermanito, muchas gracias por su ofrenda. Muchas gracias, mi hermano. Sabiendo que Jesús, que su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre, para ser glorificado básicamente, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Esto es la Santa Cena, ¿sí? Esto lo ministramos en Mateo, también está ahí con respecto a la Santa Cena. Bueno, acá el contexto tiene que ver con lo que ocurre después y lo que muestra el Señor Jesucristo a través de esta instancia. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Esto es hasta el 20. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Simón no está entendiendo nada. El Señor le dijo, hermano, en el versículo 8, el versículo 7, tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Señor, lávame completo, es necesario. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Recordemos que Judas le iba a entregar y esto ya estaba escrito. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibirá o recibe el que me envió. Así finaliza este primer título, hermano, con relación a el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Es preciosa la muestra que nos entrega el Señor a través de el sacrificio de la cruz, más grande servicio. Pero acá está mostrando en vida algo que ellos no están entendiendo, que Pedro no está comprendiendo. Por eso Pedro dice: Señor, para poder entrar, para obtener arte y parte, lávame completo si es necesario. El Señor le dice: no basta eso, sino solamente limpiar tus pies. Ahora, de alguna manera acá, si se dan cuenta, está haciendo referencia
o de alguna manera la sombra, porque eso es lo que ocurre. Todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante, tan relevante estudiar el Nuevo Testamento. En lo personal yo considero que es así. Estudiar todo el Nuevo Testamento para poder comprender la sombra del Antiguo Testamento, para comprender aquello que está escrito y de los cuales los profetas designaron, apuntaron, que es nuestro Señor Jesucristo. Dígame si acá no está ocurriendo lo mismo que pasó con Moisés. Yo compartí una palabra, te entrego una dama, una sierva del Señor a través de TikTok, donde habla con relación a quitarse las sandalias porque donde está la presencia de Moisés, esto está en Éxodo, si mal no recuerdo, está en la presencia de Moisés, perdón, Génesis, bueno, desconozco hermano, ya le buscaré la palabra, en la presencia delante de la zarza ardiendo, Jehová hablando a Moisés, y le dice, quita tu calzado, quita tus sandalias, porque donde pisas, tierra santa, es la presencia, la santidad de Dios. Y nos habla la palabra un poco ahí de quitar las sandalias, de sacar aquello que nos va a llevar a estar en la presencia de Dios, aquello que no es molestoso, aquello que es una carga y que necesitamos quitar. A nosotros la palabra nos dice que somos como árboles, y para dar buen fruto, hermano, es necesario que un árbol sea podado. Toda la palabra nos enseña que hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida para poder estar en la presencia de Dios. Y una de esas cosas, tremendamente, que la cual usted y yo tenemos que quitar de nuestra vida, es el ego. El ego es el yo. El yo significa buscar aquello que a mí me agrada, buscar aquello que a mí me gusta, que me complace. Por eso yo lo he llevado un poco más allá. Cuando yo le digo, hermano, sirva al Señor, que de esto se trata un poco este capítulo 13, eso es lo que el Señor nos está mostrando. Podemos ver a nuestro Señor, claro, sirviendo a sus discípulos. Sí, porque un líder sirve. Un líder es un ministro, y ministro significa servicio. Estar al servicio de. El que quiera ser primero tiene que estar al último. El que quiera ser mayor que el resto tiene que ser siervo de todos sus hermanos. Pero es fácil servir a Dios, hermano, cuando está todo bien. Qué fácil es servir a Dios cantando una canción, alabándole porque sé tocar guitarra. Qué fácil eso porque de alguna manera engrandece mi ego. El hacer aquello que ciertamente es al servicio de Dios y tiene un sacrificio, hermano. Ciertamente tiene un sacrificio. Usted estando adorando al Señor, tal vez en la alabanza, cantándole, está dejando tiempo de estar en muchas cosas, está ahí. Pero ¿y qué pasa si vamos un poco más allá? ¿Qué pasa si entregamos la carne martirizándola aún más? ¿De qué manera, mi hermano Cris? De no solo amar a aquellos que están ahí en la congregación, de aquellos que son nuestros hermanos, porque ¿qué tan grande es el servicio que podemos entregar a aquellos que nos aman? ¿Qué recompensa tiene amar a aquellos que nos aman, hermano? Pero si amamos y abrazamos a aquellos que tal vez nos rechazan, aquellos que simplemente han hablado mal de nosotros, que no son hermanos, que son aquellas personas que nos han hecho la guerra, si nos entregamos un poquito, aquello que duele, hermano. Nuestro Señor Jesucristo le está entregando un ejemplo de liderazgo a los discípulos, a usted y a mí. Mi hermana Abigail hace poco comentó acá en el chat, dice, yo no tengo el don de servicio. Hermano, no hay que tener el don de servicio para servir a otros, es una responsabilidad que tenemos usted y yo. El Señor eso está mostrando, de cómo usted y yo tenemos que estar al servicio de otros. Tenemos que ser buenos hospedadores, tenemos que ser personas atentas a las necesidades del otro, y ahí es cuando vemos por qué el Señor dice en su palabra, quien quiera ir en pos de mí, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser llamado hijo de Dios, quien quiera ser cristiano. ¿Somos cristianos? Sí, hermano Cris, yo soy un hijo de Dios, soy un ministro, soy un siervo. Ok, dice la palabra, quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es todos los días. Nuestro sacrificio, somos una ofrenda agradable, sacrificio vivo, nuestra vida. Por lo tanto, nuestra adoración a Dios no es solo cantar cuando está todo bien, sino aún incluso cuando no tengo ganas, cuando estoy afligido, cuando estoy contristado, cuando estoy en una crisis, hermano. No un problema, una crisis. Aquello que baja mis brazos, aquello que hace que mi caminar sea titubeante, aquello que finalmente me hace polular entre medio de pensamientos incorrectos. En esos momentos es cuando más nuestra adoración tiene que ser hacia nuestro Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de aquellos necesitados. Por medio de aquellos que me rechazan porque no tienen a Cristo. Hermano, usted y yo estamos en una posición de madurez espiritual, que aquellos que me rechazan son aquellos que nos hacen crecer. Si usted se da cuenta, son aquellas personas que nos hacen poner nuestra fe,
que nos hacen poner en práctica el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿sí? La madurez, la templanza, nuestro amor, la misericordia, la caridad, la empatía, todos aquellos atributos que Dios pone y que tiene que tener un siervo de Dios. La palabra servicio en este capítulo 13 parte por nuestro Señor limpiando los pies de sus discípulos. Eso lo hacía la servidumbre. Eso lo hacía, hermano, no el dueño de casa, sino los siervos lavaban los pies de sus amos, de sus señores. Y acá el Señor cuando dice, me llamáis maestro, me llamáis Señor, yo siendo tan el líder, sí, un poco, esto es lo que yo soy. Bueno, yo le estoy mostrando que aquel que se llama maestro y siervo y Señor sirve al resto. Y lo pudimos ver esto el Señor lo viene mostrando hace rato, hermano. En el capítulo 10, cuando habla con relación a el buen pastor, en el capítulo 10, versículo 7, al versículo 21, el Señor dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el versículo 11, mas el asalariado escapa cuando vienen los problemas. Hermano, ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos de los que escapamos? ¿Somos de los que somos de bendición para el resto? ¿Buscamos constantemente en el Espíritu adorar a Dios sirviendo a otros? Esa es la responsabilidad que tenemos usted y yo. Yo voy a repetir una frase que hermano, me apoderé de esa frase. La amo con todo mi corazón y ciertamente tiene mucha certeza, que tiene que ver con que aquel que vive y no sirve para vivir. Aquel que vive y no sirve para vivir. Toda la creación alaba a Jehová y toda la creación está adorando a Jehová, nuestro Dios. Todo, hermano. Por lo tanto, ¿cómo salgo de aquel hermano, crees que no puedo? Porque estoy con conflicto, estoy con problemas, estoy con pensamientos negativos. Sirva. Pero ¿cómo voy a servir? ¿Sabe cuál es el problema? El gran problema generalmente de aquellas personas que están con problemas, con pensamientos negativos, están preocupándose de ellos. Cuando usted mira un poco más allá, y bendito hayan sido, hermano, benditos sean los devocionales en la mañana. Estamos viendo historias tremendas, hermano. Que de pronto usted y yo nos estamos ahogando en un vaso de agua y hay historias mucho más quebrantadoras y hemos sido quebrantados. Y de pronto podemos mirar y un poquito más allá, hermano, hay gente sufriendo. Y cuando vemos que sirviendo a Dios, dando un consejo, llorando juntos incluso si es necesario, con aquellas personas que han sido quebrantadas porque la vida la ha dado duro, hermano. La vida golpea tan duramente porque no todos son hijos de Dios. Y a veces nos sentimos abandonados y a veces el quebranto del adulterio de una pareja, a veces la aberración del padre, ese hermano abusando de niños y cosas tremendas que hemos visto en los devocionales. Y nosotros ahogándonos en un vaso de agua, hermano, porque mi mamá, porque mi tío, porque el de acá, el vecino me miró feo. Y vemos como hay gente que realmente ha sido quebrantada. Y a pesar de eso, nos hablan, nos predican del amor de Dios, hermano. Dígame si eso no es precioso. Entonces, basta solamente con levantar nuestra cabeza y mirar a algunos otros. Y cuando usted se dé cuenta que hay otros que tienen un dolor tremendo en su corazón y que usted les puede abrazar y que Dios le usa a pesar del quebranto y el dolor que usted puede tener en su corazón y que a través del servicio Jehová Dios se glorifica, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo un ejemplo para nosotros, Él se glorifica, su corazón es sanado. Usted empieza a olvidarse de sus dolores, Dios empieza a tratar con su corazón mientras usted glorifica al Padre bendiciendo a otros. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra esto. No solo este servicio, sino solo lavar los pies de sus discípulos, demostrar lo que significa estar al servicio, ser siervo, ser los últimos, hermano, al resto, sino la cruz. Y eso es lo que tenemos que entender. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Juan 3:16, el amor de Dios está manifestado en la cruz, hermano. A todo el mundo. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está en la cruz para todo el mundo, pero no todos son salvos. Porque ciertamente Juan 3:16 dice que para el que cree, somos salvos por gracia por medio de la fe. Debo creer al llamamiento que Dios está haciendo a mi corazón. Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Está escuchando la voz de Dios. Yo no sé a quién le estoy predicando, yo no sé quién me está escuchando, yo no sé si los 210 personas que están en TikTok, mis hermanos que están en Instagram, YouTube, en Facebook, son cristianos. No lo sé, no les conozco. La única forma de saber si son hijos de Dios o no, cristianos o no, es por medio de su fruto. Como no les conozco, usted sabrá. Por lo tanto, usted juzgue. Usted juzgue. Si hay un corazón en el cual usted piensa en su corazón que es hijo de Dios, que es siervo de Dios, la pregunta es, ¿actúo realmente como el hermano Cris está diciendo, como la palabra me enseña? ¿Estoy al servicio de otro o busco de Dios? ¿Busco de Cristo? ¿Me llamo cristiano por buscar la bendición? ¿Cuál es la motivación que hay en su corazón?
Su motivación tiene que ser servir, porque un siervo de Dios sirve, está al servicio de todos los que lo necesiten. Y en cuanto a usted más ha sido quebrantado, más ha sufrido, más busca servir al resto cuando pasa los procesos y madura esos procesos. Si no lo entiende, permítame entregarle esta palabra. Necesita preocuparse del resto. Salga de su ego. Déjese de lamerse sus heridas. El Señor va a restaurar todas las cosas. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Pero la manifestación de que estamos en Cristo es el servicio. Iglesia amada, dudas, preguntas, consulta. Estoy a su servicio. Qué preciosa palabra, hermanos. Así termina esta primera parte de este capítulo 13. Mañana continuamos con la segunda parte. Recuerden estudios bíblicos a diario, devocionales a las 8 de la mañanita y a las 21:15, horario en Chile, estudios bíblicos también. Están cordialmente invitados. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga.